significado en nuestras vidas a estas palabras. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gracias al Ministerio de Alabanza, realmente ha sido de una gran bendición. El Señor sigue hablando a nuestras vidas de una u otra manera, ¿verdad? Qué lindo cuando estamos así de sensibles, sabiendo que Dios habla a nuestro corazón. Bueno, el domingo pasado no estuvimos, sé que muchos estaban preocupados, así que imagino que oraron más por sus pastores, ¿verdad? Estuvimos de invitados en la iglesia de Ocosingo predicando a los matrimonios, sábado y domingo, un retiro muy lindo allí, y la iglesia de Ocosingo les mandan saludos, dice saludos a los hermanos del TCT, entonces reciban los saludos de los hermanos y el pastor de la iglesia de Ocosingo. Un tiempo de mucha bendición en ese lugar. Muy bien, seguimos con Malaquías y hoy terminamos esta noche, estaremos terminando esta serie. Yo sé que ya se empiezan a preguntar por la próxima, ¿verdad? Entonces les pongo la pica. Pero esta noche, Dios mediante, terminamos con esta hermosa serie, desafiante serie de Malaquías. Y a lo largo de esta serie que titulamos Grandes Interrogantes, hemos visto que Dios confrontó al pueblo con una serie de preguntas que lo llevaba al pueblo a examinar su corazón, a ver cómo estaba por dentro su corazón. Y hoy llegamos a una de las interrogantes más directas y para algunos incómodas, que se llama ¿robaremos a Dios? ¿Robaremos a Dios? El pueblo de Israel estaba en un estado de profunda apatía. Habían perdido su fe y el valor que tenía el servir a Dios. Habían caído en el cinismo y estaba reflejado justamente este cinismo en la relación que mantenían con Dios. Entonces, la pregunta de Dios sobre el robo no es un simple tema financiero, sino que es más bien un problema más profundo, un problema del corazón del pueblo. Algunos, así robaremos a Dios, hay finanzas, ¿verdad? Pero Dios quería profundizar, había algo en sus corazones que no les permitía ser fieles a Él. Vamos a sumergirnos en el pasaje de hoy para entender justamente la acusación que hace Dios contra el pueblo, el desafío que les lanza al pueblo y la promesa que les da al pueblo. Entonces, comenzamos en el capítulo 3, del versículo 6, y dice así este versículo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! Yo, Jehová, no cambio. Y por eso no fueron consumidos. Dios les recuerda que sin importar lo que hagan, sin importar cómo se alejen de Él, Él no va a cambiar. Él hizo una promesa a Abraham de restaurar al pueblo, de llevarlo y traer una salvación para todos, y no cambió. A pesar que, mira, el pueblo, si hubiésemos sido nosotros, más de una vez lo volábamos a todos, ¿verdad? Este pueblo, decíamos, que hace así, que está alejado de Dios, que no cumple, que no entiende. Algo muy parecido con nosotros, aunque visto desde otro lugar. Pero muchas veces nosotros somos igual que ese pueblo. Pero lo bueno que les dice Dios y les remarca es que Él no cambia y que por eso no fueron consumidos, por eso no terminó con ellos, porque es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. En el versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Cínicos, pero 100%, estaban en otra, ¿no? No entendían nada de lo que Dios esperaba de ellos. El pasaje comienza con un llamado a la reconciliación. Dios llama al pueblo a la reconciliación. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una invitación llena de gracia. Vuélvanse, búsquenme, acérquense a mí.
Y no se preocupen, yo voy a estar ahí. Yo me voy a volver a ustedes. Yo voy a estar sanando sus vidas. Dios está listo para restaurar la relación. Una vez más, vemos que Dios nos busca, que Él tiene un interés personal en cada uno de nosotros, que Él no se cansa de darnos oportunidades. Nos ve lejos, nos ve apáticos, nos ve tibios, pero no se cansa de llamarnos, de buscarnos, de volver a esa relación. Pero el pueblo responde: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hicimos, verdad? Dios ve que el pueblo se había acostumbrado tanto a la indiferencia que ni siquiera sabían en qué se habían alejado, porque eran tan indiferentes a Dios y estaban tan lejos de todos los mandatos de Dios que no podían identificar ni en qué se habían alejado de Él. Pero ellos, fielmente, una de las cosas que les marca específicamente en este pasaje es que habían dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. La fe y la obediencia no pueden separarse. Volvernos a Dios no es solo una cuestión de sentimientos, sino que es una acción concreta que se demuestra justamente en la entrega de nuestro corazón. En este caso, para el pueblo de Israel, el primer paso era volver a ser fieles a Dios, volver a esa fidelidad a Dios. La fidelidad que se ve en un corazón agradecido, en un corazón que reconoce quién es Dios y reconoce que todo lo que tiene viene de Él. Y también debía ser a la obediencia, porque cuando somos fieles a Dios, somos obedientes. Es así que vemos que en el versículo 8 y 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esa palabra robar está allí, en la boca de Dios, y está diciéndole al pueblo claramente. No anda con especulaciones, no anda con rodeos, directamente dice: me robaron. Todo lo que tienen es mío, yo se los di todo. Y ustedes no dieron lo que a mí me corresponde. Porque de lo recibido de Dios, todo viene de su mano. Desde la vida misma hasta los cultivos, la gente que trabaja en el campo, el trabajo, la fuerza, las energías, el sustento viene de Él. Entonces, el diezmo era una parte importante en las leyes judías. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice: cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Todo lo que produzcan tus campos. Y Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Este diezmo se dedicaba especialmente al servicio de los levitas. Todos tenían que traer el diezmo para sostener a los levitas, que eran los que se ocupaban de las cosas de Dios. Ellos se ocupaban del tabernáculo, de mantener el incienso, de hacer los sacrificios, cuando había que desmontar porque se movían, ellos los desmontaban, cuando había que volverlo a montar, ellos lo montaban. Ellos eran los que se ocupaban solamente de esto, su vida estaba consagrada al servicio a Dios. Entonces el resto del pueblo daba el diezmo para que ellos se sostuvieran y no tuvieran que distraerse justamente en hacer otras cosas, sino solo en lo que Dios les pedía. La acusación de Dios es clara y severa. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Los hebreos eran culpables del robo, eran culpables de la falta de fidelidad y de no amar a Dios. Eso era lo que Dios les estaba diciendo. El amor y la fidelidad a Dios debía ser demostrado justamente en un servicio activo, en algo práctico, en algo que Dios les estaba pidiendo. Por esta razón los judíos debían mucho más de lo que ellos creían o suponían, ¿verdad? Dios tenía que sanar sus vidas y restablecer su relación con Él
justamente antes de enviarles la bendición. Debían desistir de robar a Dios, quien era el proveedor. Debían suplir todas las demandas para el sostén de lo que en ese tiempo era el tabernáculo. Entonces, ellos debían terminar con esto que esta apatía que los había llevado justamente a dejar de cumplir con sus diezmos y las ofrendas. Esto no es una simple cuestión de dinero, es una cuestión de confianza hacia Dios. Cuando el pueblo retenía los diezmos, decían, al retener los diezmos, lo que estaban diciendo justamente es que sus ingresos dependían de ellos y que ellos solo lo administraban, que no venía nada de la mano de Dios y ellos lo gastaban como querían y daban donde querían y hacían lo que querían. Entonces, justamente lo que estaban era no reconociendo que todo lo que tenían viene de Dios. Que a veces lo decimos, ¿verdad? Todo lo que tengo viene de Dios, todo es una bendición de Dios. Pero el momento práctico, bueno, sí, es una bendición de Dios para mí. Y lo debo guardar, lo debo yo manejar. Estaban diciendo que los recursos eran suyos y que ellos iban a hacer lo que quisieran con el dinero. El robo a Dios era una manifestación justamente de su incredulidad. No creían que Él les bendeciría si obedecían. No creían que si ellos obedecían, Dios iba a ser fiel. Dios iba a responder. Dios le iba a dar para sus necesidades. Porque Dios estaba pendiente de ellos. No se preocupen, ustedes den lo que tienen que dar. Y yo estoy al cuidado de ustedes. No mezquinen, no sean infieles conmigo y cumplan justamente lo que les pido. El desafío de la bendición. En el verso 10 vemos que dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Este es el único lugar en la Biblia donde justamente Dios lanza un desafío como este al pueblo. Dios le estaba diciendo que le prueben, pruébenme, hagan la prueba, a ver si yo no cumplo. Un Dios que le había dicho que justamente nunca los había dejado, que por su misericordia no los había consumido, como leía hoy el pastor, que los amaba, les estaba diciendo ahora que lo prueben. Probadme, denme lo que pertenecen y vean si yo no cumplo. Ustedes son infieles, ustedes pueden dar, no dar, dar menos, dar más o menos, pero yo soy fiel, yo no los dejo, yo no los abandono. Pero si quieren, pruébenme. Interesante este desafío que Dios da al pueblo. Interesante porque no es algo común en Dios. Pero estaba enojado con el pueblo. Vez tras vez vemos que le reclama. Y esta es una vez más de la que vemos el reclamo de Dios. La promesa de Dios incluye reprender al devorador. Dice en el verso 11: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. La plaga, la mala cosecha, la pérdida financiera, todo eso iba a desaparecer si ellos eran fieles a Dios. Porque no se daban cuenta que todo eso, el tener buenas cosechas, el tener las cosas a tiempo, eran parte de la fidelidad de Dios. Eran parte de lo que Dios hacía por su pueblo, de ese cuidado que Él tenía. Cuando Dios dice, envío la lluvia temprana, la tardía, todo a su tiempo, Él estaba siendo fiel. La prosperidad del pueblo de Dios no era para su propio disfrute, sino era justamente para que otras naciones puedan ver y reconocer que Dios era el Dios de Israel. Era el testimonio público. O sea, no era solo para que se enriquezcan y la pasen bien, sino dice, eso va a ser el testimonio a las naciones de que yo soy fiel con ustedes. Ustedes sean fiel conmigo porque yo soy fiel con ustedes y eso lo va a ver el resto de la gente. La fidelidad en el diezmo no es una obligación legalista, justamente, para ganar el favor con Dios. Es un acto de adoración.
es un acto de obediencia, es un acto de confianza hacia Dios. Yo estoy diciendo, Señor, te doy, porque confío en que tú eres fiel. Confío en que tú vas a proveer lo necesario. Confío en que tú eres mi Dios. Eso es lo que decimos cuando nosotros somos fieles con los diezmos y las ofrendas. Cuando hacemos nuestro presupuesto o la lista al empezar el mes, cómo vamos a distribuir, ¿verdad? Sacamos alquiler, luz, agua, vamos sacando todos los gastos. Y cuando no ponemos los diezmos en el primer lugar, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Eres el primero como canto y como digo y como predico? Eso es lo primero. Diezmos, ofrendas, las saco, listo, ahora vamos con todo el resto. O hacemos al revés, todo el resto y lo que sobra, ahí lo que quedó, veo cómo distribuyo entre las ofrendas y si me acuerdo de las ofrendas y si no de los diezmos. ¿Cómo es nuestra actitud? Porque eso es parte de lo que otros no lo ven, pero Dios sí. Él lo ve. Cuando usted está haciendo su apartado, cuando usted está tomando su decisión, es Dios el que está allí. No es de finanzas, ni el pastor, ni la junta, no, es el mismo Dios que está allí. El diezmo está determinado justamente por el 10% de todo lo que recibimos, trabajos, regalos, lo que sea que estamos recibiendo, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Por otro lado, las ofrendas, que las vamos a ver ahora también, son ese agradecimiento a Dios por su fidelidad, ese agradecimiento extra a Dios por ese cuidado, esa fidelidad, eso que nunca nos hace faltar. Entonces, entendiendo esto con el pueblo, entendiendo lo que el pueblo estaba viviendo, vemos que finalmente en el 12 dice, todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando ustedes cumplan, esa es la bendición. Serán un testimonio para otras naciones de ese cuidado y esa fidelidad de Dios. Parte de su testimonio, lo que hablamos cada domingo, de mostrar lo que somos, lo que vivimos, mostrar a Jesús, parte de esa bendición que recibimos será parte del testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero ahora, moviéndonos un poquito, ¿qué pasa con el diezmo y en el Nuevo Testamento? Cuando llega Jesús, ¿qué nos trae Jesús? Algunos dicen, bueno, es tema del Antiguo Testamento, pero Jesús trae toda una enseñanza sobre este tema. El diezmo y las ofrendas no fueron abolidas por Jesús. Él vino a cumplir la ley, no vino justamente a abolirlas. Jesús, aunque no estableció una nueva ley para la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que estaba surgiendo, los discípulos que se estaban formando, sí habló del tema y sí confrontó a los que diezmaban y ofrendaban, justamente los confrontó por la hipocresía que ellos tenían al hacerlo, en la forma en que lo hacían. Sus palabras no anularon el principio de dar, sino que lo elevaron a otro nivel, al nivel de dar desde el corazón, a cómo damos a Dios. Entonces, vemos algunos pasajes que Jesús justamente usó para dar esta enseñanza a sus discípulos, para centrar a ellos en esta enseñanza tan profunda. Por ejemplo, en Marcos 12, 41 al 44, dice, y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta no es una historia, una parábola o una historia que Jesús inventó para enseñar, sino que fue algo muy práctico para los discípulos, porque los llevó y Jesús
estaba allí observando. Él que ve el corazón, Él que ve la intención de cada uno de nosotros. Dice que Él estaba observando y vio qué era lo que motivaba a las personas. En ese tiempo las monedas se manejaban y claro, depende, caían y el ruido que hacían, estaban diciendo, si eran muchas, apenas si sonaban, ¿verdad? Las monedas chiquititas no sonaban, pero los que echaban mucho, sonaba un montón. Y, este dio mucho, qué bárbaro, qué bien, ¿verdad? Entonces los religiosos hacían eso, echaban mucho porque ellos querían hacerse notar. Él sabe cuando ofrendamos si lo hacemos para Él o por cumplir simplemente un rito, solo para ser vistos, solo para que pasa, como no voy a poner nada, ¿verdad? Pero finalmente eso no tiene valor. Nosotros no estamos para juzgar quién pone, quién no pone y lo que pone. Incluso algunos ponen todo por transferencia, ofrenda, diezmos, mandan por transferencia todo de una vez y entonces no están poniendo quizás aquí el domingo. Pero nosotros no estamos para eso. Ni se preocupe, si su corazón no le dice de ofrendar, no ofrende. Porque eso no le va a agradar a Dios. No está haciendo nada. No está conectado con ese Dios que creemos que nos dio todo y de todo eso que nos da, nosotros le damos. Quizás está poniendo allí en la ofrenda, los diezmos, pero su corazón está lejos. Su corazón no está conectado con lo que Dios le pide. Al observar Jesús a esta viuda, Él sabía que ella estaba dando todo lo que tenía. Él la conocía, como conoce lo que nosotros hacemos. Sabía que esta mujer estaba dando todo su sustento. Sabía que esta mujer decía, Señor, todo es tuyo, tú sabrás qué hacer. Porque Él no nos hace faltar nada. Es tremendo la cantidad de testimonios que hemos escuchado en nuestra vida personal y de personas que han aprendido a dar de corazón, a cumplir con esta parte entendiendo que es para Dios, que es un acto de adoración, y cómo ellos ven el resultado, el cambio en sus propias vidas. Cómo dan testimonio de o creció su negocio o cosas que no salían, salen. Dice, lo estoy haciendo porque entiendo que todo es de Dios. Pero qué lindo cuando lo hacen así, porque la respuesta de Dios viene también. Yo no creo que esta viuda haya muerto de hambre, porque Dios es fiel. Y porque Jesús estaba diciendo que ella estaba dando desde su corazón. Entonces era una mujer fiel y obediente a Dios. Dios no iba a dejarla. En esta historia Jesús no elogia la cantidad de lo que se da, sino justamente el sacrificio y la fe que hay en las personas que dan. Quizás uno como joven pueden decir, bueno, pero yo no tengo mucho, tengo poquito, recibo muy poco, ¿qué voy a poner esa cantidad? Pero esta mujer nos demuestra de que no importa la cantidad, sino el comenzar a aprender a dar. El aprender a depender de Dios, a experimentar el gozo de adorar a Dios con lo que tengamos. Dios no nos va a pasar cuentas, pero sí nos va a dar, está siendo fiel, está viendo nuestra fidelidad. No importa la cantidad, no importa. Si recibieron 100 pesos, dan 10. Simple, no es mucho lío, ¿verdad? Saca un 0 y ya está. Pero lo pone, pero es poquitito, no importa, porque no importa eso la tesorería o quién lo ve. Lo que importa es lo que Dios está viendo a través de lo que usted hace. Y el aprendizaje que estamos comenzando a ejercitar. En lo poco hemos sido fiel, en lo mucho lo vamos a hacer también. Porque hemos aprendido desde lo poco a ser fieles a Dios. Entonces, cuando aún tengamos mucho, esa fidelidad, esa adoración a Dios no va a cambiar. Jesús estaba observando su condición y el sacrificio de esta mujer. No sé si nosotros somos conscientes de esto,
cuando estamos poniendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas, o cuando no los ponemos, ¿verdad? ¿Cómo nos mirará Dios cuando nosotros lo hacemos? ¿Cómo ve nuestro corazón? Si Dios estaría enfrente nuestro, no, si estaría enfrente nuestra, pongo contadito hasta los centavos, ¿verdad? Pero Dios está ahí, no lo vemos visible, pero Él está. Y está viendo más que allá la billetera, está viendo si nos duele el corazón al dar. Si estamos especulando, nosotros. Eso es lo que Él ve, más que la cantidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si en nuestro corazón hay gratitud, hay fidelidad, hay gozo, hay adoración hacia Dios, o hay mezquindad, hay especulación, hay reservas hacia lo que damos. ¿Somos fieles o simplemente damos de vez en cuando nos acordamos, cuando nos sobra, en algunos momentos? ¿O somos fieles a Dios, como Él lo pide? La falta de corazón en el diezmo la vamos a ver en Mateo 23. Jesús viene hablando en este pasaje a los escribas y fariseos. Justamente les habla porque ve que, creo que estaban como en el tiempo de Malaquías, perdidos, ¿verdad? Eran los religiosos, pero no estaban atinando a lo que tenían que hacer. Cumplían al pie de la letra, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Por eso Dios no se tragó mucho trabajo en estar con ellos, sino con la gente sencilla y simple, porque el corazón de ellos estaba muy lejos de Él. Mateo 23 y 24 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Tengo con la versión Reina Valera, entonces se me fue. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Este fue un chiste de Dios, un chiste de Jesús. Así que pueden reírse antes de que le entiendan el final, ¿verdad? Pero muchas veces Jesús hacía estos chistes. Era como esos contrastes que hacía para llamar la atención y para que entiendan qué pasó, ¿no? No están haciendo bien. Los diezmos y la ofrenda no se trataban de cumplir la ley. Jesús critica a los líderes religiosos de su tiempo, no porque diezmaban o no diezmaban, sino porque diezmaban sin el corazón. Ellos eran meticulosos en dar el diezmo. Fíjense que daban las hierbas más pequeñas, pero justamente ignoraban la justicia y la misericordia y la fe. Jesús aclara que la ofrenda es importante y necesaria, pero debe venir de un corazón transformado, de un corazón que pueda hacerlo y que también puede aplicar la justicia, la misericordia y el amor con los que le rodean. Las palabras de Jesús nos enseñan que la fidelidad en el dar no es cuestión de reglas, sino del corazón. La ofrenda y el diezmo deben ser un acto de adoración sincero, motivado justamente por la fe, creyendo que Dios es fiel, por el sacrificio, por la humildad y no por la obligación o por búsqueda de reconocimiento. Las cosas que habían de diezmarse estaban especificadas en la ley. Fíjense que la ley decía que diezmar todo lo que es comestible y se conserva y se alimenta del suelo está sujeto al diezmo. Así que estaba establecido que todos debían apartar su diezmo de lo que ellos se dedicaban, que era a la tierra. Pero les dice a los fariseos que ellos justamente diezmaban la menta, el anís y el comino y no hacían lo que tenían que hacer. Estas hierbas que menciona son hierbas que casi todo el mundo tenía, porque el anís y el comino eran medicinales, entonces todos tenían sus matitas en las casas, ¿verdad? Y las otras eran condimentos también, entonces las tenían. Yo no sé, quizás hoy puede ser la mata de hierbabuena, ¿no? que
que crecen fácil como zacate, ¿verdad? O no sé qué otro, no se me ocurría otro, pero aún el perejil, algunos crecen fácil. Entonces, todo el mundo los puede tener y hasta agarra allí y condimenta o usa. Entonces Jesús le dice, están diezmando eso que es tan insignificante, que crece en cualquier lugar solo, sin que lo tenga que hasta plantar o cuidar, y no hacen lo que tienen que hacer. Solo ellos eran precisamente los fariseos. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que diezmaban hasta estos yuyos que crecían fácilmente en el jardín. Sin embargo, estos mismos hombres eran culpables de injusticia, podían ser duros, arrogantes, crueles, olvidando las demandas de la misericordia, y hasta podían hacer juramentos y promesas sabiendo que no las iban a cumplir. Esos eran los mismos que diezmaban hasta lo ínfimo de la tierra. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidaban las cosas verdaderamente importantes. Ese espíritu está allí, y ese espíritu justamente no ha muerto, ni muere hasta que Cristo realmente entra en nuestras vidas, hasta que Él toma el control de nuestras vidas y es el Señor de ella. Hay muchos que adoptamos posturas y cumplimos con reglas, con mitos y nos quedamos tranquilos, pero justamente creemos que por hacer ciertas cosas estamos bien, pero no cumplimos en nuestro trabajo, tenemos mal genio, somos tacaños con el dinero, indiferentes a los que están padeciendo. Ahí tenemos una canasta de amor que con todos los que somos tendría que estar repleta, ¿verdad? Tendría que volar por todos lados, porque pedimos cada uno de nosotros traer 1 kilo de algo y ya la canasta se llenó. Pero sin embargo no pasa, porque somos indiferentes también al dolor del otro, a que otro que puede estar sin trabajo, que está pasando una necesidad, que nosotros como iglesia podemos ser esa bendición. Nuestra vida cristiana debe ser consagrada a Dios en integridad, en totalidad. Todo nuestro ser debe estar consagrado a Dios. No debemos confundir las prácticas religiosas con la verdadera devoción a Dios, con esa vida entregada a Dios. Jesús justamente usó esta ilustración, como le decía, del mosquito y el camello, porque fíjense que tanto el mosquito como el camello eran animales impuros. Entonces, claro, el camello era fácil, no lo comían. El mosquito, ellos usaban unas gasas, entonces colaban el café para no tragarse el mosquito que podía andar por ahí y se metía en su bebida. Entonces lo que está diciendo Jesús es, cuelan su café para no tragarse el mosquito y se tragan un pedazo de camello que es enorme. Ese era el chiste que le dice Jesús. ¿No se dan cuenta que están fijándose en las minucias y están tragándose, están pecando grandemente por otro lado? Claro, no comen inmundo porque no se comen el mosquito, pero se comen el camello, que es peor. Entonces, esa enseñanza es lo que Jesús les está diciendo. Les da duro, les está diciendo qué es lo que esperaba Él justamente de sus hijos, de los que eran fieles a Dios. Entonces, vemos que ellos eran fieles en cumplimiento legal, pero eran infieles desde su corazón, desde la misericordia, desde el ver al otro. Aunque parecían ser santos, no lo eran. Realmente eran por fuera una cosa y por dentro otra. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos cuando estamos solos? ¿Cómo somos cuando nos miramos al espejo? ¿Cómo somos cuando vamos a orar a Dios? En la sinceridad, en la soledad. ¿Cómo somos por dentro? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo es este dar a Dios? ¿Estamos siendo sinceros? ¿Lo estamos cumpliendo de corazón? ¿Lo estamos haciendo con ese acto de adoración, de servicio, de humildad? Señor, es tuyo. Gloria a Dios que puedo dar. Gracias a Dios que tengo para darte. Gracias, Señor, porque muchos no pueden dar porque no tienen. Pero yo tengo porque tu fidelidad allí está, presente cada día. Por favor, pongámonos de pie
Y ahora viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Es el tiempo de hacer práctico justamente esto, de poner en nuestra mente y en nuestro corazón cómo lo estamos haciendo. El mensaje de Malaquías y Jesús nos confronta a todos hoy. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestras finanzas? ¿Estamos reteniendo lo que le pertenece a Dios? ¿Vemos el diezmo como una carga o como una oportunidad de adoración? La bendición de Dios es mucho más que dinero. La bendición de Dios es entera hacia nosotros. Él promete sanidad, protección, paz y un propósito para nuestras vidas. Si Él es tu proveedor, tu corazón estará seguro en Él y no en ti y en cómo administras tu dinero, sino en lo que Dios te da. Cerremos los ojos por unos momentos para no distraernos, para conectarnos con Dios, para conectar nuestro corazón a Dios, para mirarnos para adentro. Mirémonos para adentro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra actitud frente a este tema? ¿Cómo respondemos a estas demandas de Dios? Hoy lanzamos el mismo desafío que Dios le hizo a su pueblo. Pruébenme ahora en esto y verán si yo no cumplo con mi promesa. Hagan la prueba y vean cómo yo sí cumplo. ¿Confías lo suficiente en Él como para ser fiel en las finanzas? Una poderosa forma de demostrar que tu corazón está aferrado a Él y que solo Él lo sostiene. Querido Dios, te damos gracias porque sabemos que tú sigues hablando por medio de este profeta en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos recuerda puntos débiles, flojos que están en nuestra vida. Nos llama a reconsiderar, a cambiar, a reenfocarnos. Gracias por volverte a nosotros. Gracias por no cansarte de buscarnos. Gracias, Dios, por ser tan amoroso con cada uno de tus hijos. Gracias por permitir que te probemos y que veamos esa abundante bendición que tú nos das. Ese cuidado que tú tienes de cada uno de tus hijos. Que lo hablamos y lo decimos, pero perdónanos. Porque a veces en la práctica no somos fieles. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a reenfocarnos, a ver este acto de adoración como algo importante para nuestras vidas, para nuestra relación contigo. Ayúdanos, Dios. Mira nuestro corazón. Sigue hablando a nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos, Señor, glorifique tu nombre, porque de eso se trata. De glorificar tu nombre, de ser fieles a ti, de exaltar, Señor, tu fidelidad en nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Gracias por ser ese Padre amoroso, proveedor y fiel que jamás nos falla. Ofrendamos y diezmamos en tu nombre, Jesucristo, como un acto de adoración hacia ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar y dar gracias a la fidelidad de Dios en nuestras vidas.